Muy buenas tardes para todos y todas los y las televidentes que nos están acompañando una vez más en este programa que llamamos Lideresas. Nos están viendo a través de las redes de CatPlay oficial por Facebook, YouTube y Twitter, la nueva forma de hacer televisión, ¿no? A través de las redes sociales hoy. Y bueno, y acá en Lideresas, como siempre, nos gusta traer diferentes temáticas no solo relacionadas al género y el deporte, sino que un programa completo que abarque el interés del otro lado y temas que no sean tan recurrentes, ¿no? Así como tocamos maternidad y deporte en el programa anterior, hoy lo vamos a hacer por el lado de la nutrición y el deporte, tanto como de alto rendimiento también. Por eso trajimos a una especialista en la materia que nos va a hablar de todo lo que son datos con respecto a la nutrición y todo lo que necesitamos saber acerca de diferentes enfermedades y cómo se relacionan con el deporte. Pero antes de meternos de lleno en eso, voy a saludar a mi compañera, porque esto no lo hago sola, lo hago con mi queridísima Natalia Naque. Natalia, ¿cómo estás? Hola Eli, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en un nuevo programa de Lideresas y hoy con un lujazo, una gran invitada, una profesional de renombre de la provincia de Misiones. Así que bueno, muy ansiosa por escucharla. Así es, bueno, no nos vamos a meter en tantos preámbulos porque como decimos acá es tirano también el tiempo, así que la vamos a presentar a nuestra invitada que la estamos viendo ahí. Ella es licenciada en nutrición, tiene un magíster en nutrición y dietética, tiene formación en cirugía bariátrica y metabólica, es nutricionista del Centro 100, el centro especializado en el tratamiento integral de la obesidad y las enfermedades metabólicas y nutricionales. Es además instructora en cine antrometría nivel 1, es miembro adherente de la Sociedad Argentina de la Nutrición y miembro adherente de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad. Estamos hablando de la licenciada Verónica Núñez, y al que le damos la gran bienvenida acá en el espacio Lideresa. Verónica, un lujo tenerte. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. El gusto es mío, estoy muy contenta de estar acá con ustedes y bueno, se presentan temas muy interesantes, así que esperemos que podamos hablar con resolver estas cuestiones con la audiencia y informar a la población y bueno, también concientizar un poco, así que muy contenta. Muchas gracias, Verónica, por aceptar nuestra invitación. La verdad que tener tu palabra en este programa es una voz más que autorizada y porque aparte nos queremos meter, ¿no?, en ciertos temas que por ahí no son tan recurrentes, por ahí cuando uno habla y se mete, ¿no?, en el tema de la nutrición, en los deportistas de alto rendimiento, como los deportistas, digamos, que no lo son de alto rendimiento, uno tiende, ¿no?, a por ahí meterse en lo que son los hábitos alimenticios y qué tipo de dieta llevar. Pero quizás hay dentro de eso temas que también está bueno abordarlos y que por ahí mucho no se sabe acerca del tema, ¿no? O romper con ciertos mitos, ¿no? Como desmitificar el tema de la celiaquía, el tema del vegetarianismo. Son temas que, bueno, Verónica, que vamos a querer desarrollar a lo largo de estos dos bloques que vamos a tenerte, que seguramente nos quedaremos corta. Quiero preguntarte, Verónica, por ejemplo, hay jugadores, ¿no? Porque los hechos más resonantes han sido el de Djokovic, por ejemplo, y el jugador Messi, que han cambiado sus hábitos alimenticios pasándose, ¿no?, a una dieta sin gluten. Bueno, ¿esto mejora el rendimiento físico? ¿Qué relación física, ¿no?, hay entre lo que es la celiaquía y el deporte, en los deportistas celíacos, ¿no? ¿Cómo se cubre una dieta rica en hierro, en lo que es el calcio, el ácido fólico, la vitamina C y D? ¿Qué pasa con el tema de hidratación? ¿Qué pasa con el tema carbohidratos? Bueno, queremos meternos un poquito en ese mundo. Bien, bueno, primero que nada hay que diferenciar lo que es la celiaquía como enfermedad, ¿no es cierto? La celiaquía es una enfermedad autoinmune. La persona que padece esta enfermedad es una persona que de por vida tiene que restringir todos los alimentos que contienen trigo, avena, cebada, centeno. En el caso de Djokovic, él fue diagnosticado con la enfermedad celíaca, esa fue la razón por la cual, bueno, justamente después de sintomatologías específicas como vómitos y demás, se le diagnosticó esta enfermedad y tuvo que excluir de su alimentación todos los alimentos que contienen TAC, le decimos, que es la sigla es TACC. Con esto mejoró mucho su rendimiento. Esto no fue porque haya adoptado una dieta sin gluten,
como podríamos adoptarla todas. Esto fue por la enfermedad específica que él presenta. Ahora, hay otros tipos de, que les llamamos quizás intolerancias, se habla de la intolerancia o la sensibilidad al gluten no celíaca, o algunos lo quieren llamar como intolerancia al trigo, porque se descubrió que no es solamente el gluten lo que provoca intolerancia, sino que también otras prolaminas y proteínas presentes en el trigo. Y después está lo que es la alergia al trigo, o sea, son tres cosas totalmente diferentes, pero comparten características, comparten sintomatología y se tratan con diferencias, pero con dietas que no contienen estos alimentos. En el caso de la sensibilidad al gluten no celíaca, no es una enfermedad autoinmune, no tiene diagnóstico clínico, no se puede diagnosticar a través de un análisis ni a través de una biopsia, la única forma de diagnosticarlo es descartando otras enfermedades. Comparte características de un colon irritable porque tiene las mismas manifestaciones, distensión abdominal, diarreas, constipación, cólicos, dolores, espasmos, se trata, una vez que se elimina esta dieta, el trigo y los alimentos que contienen harina de trigo, cuando desaparece la sintomatología, y si al reintroducir estos alimentos vuelve a aparecer la misma sintomatología, se diagnostica como una sensibilidad al gluten no celíaca. Bien. Después está lo que es la alergia, que bueno, la alergia es otra patología que se da más en los niños, donde también se tienen que excluir los alimentos que contienen trigo, avena, cebada, centeno. Hay, digamos, actualmente mucha información dando vueltas y no hay estudios científicos que avalen el hecho de consumir una dieta sin gluten o sin TAC para mejorar la performance física. Lo que sucede con las harinas, porque es algo que también se confunde bastante, que la persona que no consume gluten no consume harinas, y esto no es tan así, ya que la única harina que no puede consumir la persona que tiene ya sea intolerancia o celiaquía son las harinas que contienen trigo, avena, cebada, centeno, pero tenemos otros tipos de cereales que se reemplazan en las dietas de un celíaco, como la harina de arroz, como la harina de mandioca, como la harina de algarrobo, o de frutos secos o de otros alimentos que siguen siendo harina, digamos. Entonces, esto es importante diferenciar porque no es que se excluye la harina o el hidrato de carbono. Inclusive muchas veces hay que prestar atención porque los productos industrializados, cuando se compran alimentos sin gluten, que son aptos para celíacos, muchas veces son más ultraprocesados, tienen más contenido de grasa, tienen más contenido de grasas saturadas, grasas trans, sodio, que el alimento original. Así que eso es importante que diferenciar, y en el caso de Messi tengo entendido que él no es celíaco. No, simplemente cambió como su hábito cambió saludable. Su hábito. Sí. Claro. Hay también esto que se mezcla de no consumir harinas, digamos, excluir la alimentación, el gluten. También hay estudios que hablan de que estas proteínas, al ser tóxicas, digamos, de alguna manera en personas más sensibles puede provocar, digamos, esta sensibilidad. Entonces, retirando estos alimentos, esa sintomatología desaparece. ¿Sí? Ese es digamos, el único beneficio que tiene, que podría llegar a mejorar la performance física, pero no específicamente porque el trigo o el alimento sin trigo tenga algún efecto sobre el rendimiento físico, digamos. Lo que se busca para mejorar el rendimiento es la carga total de hidratos de carbono, o sea que el hidrato de carbono puede venir de una harina de trigo o de otra harina. Sí. Pero, o de otros alimentos, en realidad no es solamente la harina, hay un montón de alimentos fuente de hidrato de carbono que son imprescindibles para el deportista. Sí, no los podés sacar de una dieta, exactamente, de un deportista, exacto. Pero, y te consulto, ¿está solo en los alimentos estos del TAC? ¿Qué podemos decir de las pastas dentales? Una persona que tiene la enfermedad de celiaquía, ¿en qué otros productos se encuentra este componente? En la mayoría, en la mayoría de los productos, por eso todos los tenemos un listado que está previsto por la ANMAT, donde están todos los alimentos y no alimentos que tienen el logo, que tienen que llevar el logo que dice que es sin TAC, y el listado se actualiza cada 2 meses, y ahí nos tenemos que fijar
para saber qué alimentos son los que podemos adquirir y qué productos son los que podemos adquirir. Hablando de las personas con celiaquía, no los que tienen sensibilidad al gluten. Aquellos que tienen sensibilidad al gluten toleran cantidades trazas o pequeñas cantidades de gluten en su alimentación, a diferencia del celíaco, que no tolera absolutamente nada, porque ya el intestino no lo tolera y no puede absorberse, no tiene las enzimas, al ser una enfermedad autoinmune. Entonces en estado, digamos, crónico, se va produciendo una desnutrición porque no se absorben los nutrientes. Entonces estos listados se actualizan bimestralmente, y bueno, hay que fijarse ahí porque sí, los shampoos tienen muchas veces gluten, las cremas, los jabones, en el caso de los celíacos no deben consumir ningún tipo de estos alimentos y productos, digamos. Sí, sí, sí. Es un tema más que complejo, ¿no? Y que abarca un montón, porque bueno, también tiene que ver esta cuestión de que para el celíaco no es nada fácil también, ¿no? Encontrar productos en las góndolas, más que son productos caros, ¿no? Porque tampoco hay tanta demanda, aplican un porcentaje grande, ¿no? Hay toda una cuestión atrás que llevaría, ¿no?, a hacer 3 bloques solamente hablando de cada programa, ¿no? Que en realidad eso sería la idea, pero tampoco queremos hacer exprimir a nuestras invitadas, eso abarcaría tenerlas de todo un año de programa, darle sola columna a cada una. Pero sí, la verdad que es bastante complejo, pero muy interesante, Verónica, lo que traes respecto a eso. Y ahora metiéndonos, ¿no?, rápidamente, antes de ir al segundo bloque del programa, que en breve tenemos que ir a un pequeño corte, quiero, Verónica, que te abordemos en el tema de qué pasa con el vegetarianismo y el deporte, ¿no? Porque no hay no hay una evidencia científica, ¿no?, que afirme que una alimentación vegetariana es beneficiosa o perjudicial a nivel de rendimiento deportivo, ¿no? Pero sí queda claro que permite un poco cubrir las necesidades nutricionales, ¿no? Que los deportistas amateur y los atletas de competición, ¿no?, puedan hacerlo. O sea, si bien calculo que hay investigaciones, más allá de si una dieta vegetariana mejora o disminuye el rendimiento, es importante, ¿no?, tener presente que eliminar la carne y el pescado por ahí en la dieta tiene una repercusión en la persona, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en eso las sociedades, la sociedad americana ya hace varios años dio su postura donde establece que las dietas tanto vegetarianas como veganas son adecuadas y nutricionalmente adecuadas siempre y cuando estén bien planificadas, y que son adecuadas y pueden estar, digamos, cubrir los requerimientos nutricionales en todas las etapas de la vida, desde el niño, adolescente, adulto mayor e inclusive deportista. La Sociedad Argentina de Nutrición también dio su postura al respecto, muy similar a la sociedad americana, donde establece que sí, que las dietas vegetarianas adecuadas, siempre señalan esto, digamos, como entre comillas, adecuadamente planificadas por profesionales expertos en la materia, pueden cubrir los nutrientes. Deporte, digamos, de alto rendimiento tiene demandas calóricas y nutricionales mucho mayores, digamos. Entonces, en el caso de los vegetarianos y los veganos, aún más, tienen otras exigencias calóricas. ¿Qué es lo que pasa con el vegetarianismo? Los alimentos de origen vegetal en sí tienen menor valor calórico. Entonces, cuesta más llegar a esa cantidad de calorías que necesita consumir un deportista de alto rendimiento. Estamos hablando de 5.000 o 10.000 calorías diarias en algunos casos también, solo con alimentos de origen vegetal. Cuesta bastante más porque tienen una densidad calórica mucho menor, lo que no quiere decir que no se pueda cubrir. De hecho, tenemos un montón de deportistas que adoptan este estilo de vida también buscando otros beneficios para la salud, ¿no es cierto? Bueno, hay que diferenciar los distintos tipos de vegetarianismo. No es lo mismo hablar de un vegetariano, un ovolacto, que hablar de un vegano. Lo más común es encontrar ovolactos vegetarianos, que son las personas que excluyen de su alimentación cualquier tipo de carne y derivado, pero incluyen tanto el huevo como el grupo de los lácteos, que sería leche, yogur y queso. En este grupo no hay grandes deficiencias de micronutrientes, ya que los nutrientes críticos en la alimentación vegetariana, vegana, son el calcio, por ejemplo, el hierro,
y estos son nutrientes que están presentes, la proteína, son nutrientes que están presentes mayormente, el calcio y las proteínas en los lácteos, y el huevo, que es un alimento muy completo en cuanto a su aporte proteico. Después hay otros micronutrientes como el omega 3, como el zinc, en algunos casos el yodo, pero pueden cubrirse perfectamente en alimentación o lacto-vegetariana. En el caso de los veganos, que restringen cualquier alimento de origen animal, ahí corremos, digamos, mayor riesgo de déficit en el caso de que no estén adecuadamente planificados la alimentación. El único nutriente que no se logra cubrir con la alimentación vegana, que necesariamente tiene que estar suplementado, es la vitamina B12. Esta es una vitamina que está presente únicamente en los alimentos de origen animal, por lo cual el vegano no la aporta, digamos, a través de los alimentos, y tiene que lograr suplementarse, porque además es una vitamina que tarda muchos años en mostrarse en déficit, porque la tenemos acumulada, entonces puede estar varios años en déficit y no nos damos cuenta porque los laboratorios nos van a dar bien. Si bien, bueno, en el caso de los ovo-lacto, ellos sí reciben una dosis de B12, no se considera que esa dosis sea suficiente y también se recomienda la suplementación. Después el resto de las vitaminas pueden ser cubiertas, la vitamina D, y bueno, en el caso del deportista, que es el tema acá que nos interesa, el nutriente más importante que tenemos que tratar de cubrir en cualquiera de los dos tipos de vegetarianismo es la proteína. Que, bueno, depende del tipo de deporte que esté realizando la persona. Si son deportes de resistencia, no tienen tanto requerimiento proteico como un deporte de fuerza, como levantamiento de pesas, por ejemplo. Entonces, en la proteína vegetal puede ser combinada utilizando distintos alimentos, como son los cereales con las legumbres, o las legumbres con los frutos secos, y se puede lograr una proteína completa que tenga todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo, y el caso del deportista también. En los casos de deporte de fuerza, cuando se requieren dosis muy altas de proteína, que lo mismo ocurre con la alimentación omnívora, hay que recurrir a suplementos nutricionales. Digo que lo mismo ocurre con la alimentación omnívora porque los deportistas de alto rendimiento que tienen una alimentación omnívora también, cuando tienen demandas muy exigentes de proteína, tienen que consumir proteínas en suplementos, digamos. Sí. La diferencia aquí va a estar dada en que el tipo de suplemento que se le va a dar. En el caso de deportistas omnívoros, se dan suplementos de proteína a base de huevo o leche, y en el caso de los vegetarianos o veganos, se dan proteínas a base de legumbres, digamos, o de soja, generalmente son las que se encuentran en el mercado, o de arvejas o alguna otra legumbre. Pero te consulto, la alimentación vegetariana, ¿dónde encontramos la vitamina B12? En la alimentación vegetariana, pequeñas cantidades en el huevo y un poquitito en los lácteos. Pero, ¿qué es lo que sucede? La cantidad de huevo que deberíamos consumir por día para tener un aporte correcto, digamos, en cantidad suficiente, B12, es más o menos 20 huevos por día. O sea, que es una cantidad muy elevada que no la podemos consumir, y que tampoco, aunque pudiéramos consumirla, los nutricionistas no las vamos a recomendar, porque nos vamos a estar excediendo muchísimo en el aporte proteico y en la cantidad de grasa y colesterol, porque el huevo también tiene grasa y colesterol. El tema es que también, como que el déficit energético, ¿no? Por ahí también se ve influenciado por diferentes factores, como puede llegar a ser, por ahí el entrenamiento de alta intensidad puede disminuir el apetito, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Cuando por ahí los horarios de viaje son cambiantes, o la mala disponibilidad de alimentos, ¿no? Que puede pasar, o esto del malestar gastrointestinal, digo, además de la restricción, ¿no? De los diferentes grupos de alimentos que caracterizan, ¿no? En esta condición de vegetarianismo, creo que tiene que ver más que nada por este lado, ¿no? El déficit energético que puede darse por estas condiciones, ¿no? Más que por el hecho de pasarse, ¿no? A la condición de no consumir carnes, ¿no? Sí, totalmente.
De hecho, bueno, dan una persona, un deportista de alto rendimiento cuesta cubrir el aporte energético, en un vegetariano cuesta aún más. Sí. Hay que incluir muchos alimentos fuente de hidrato de carbono, pero quizás hay que hacer hincapié en aquellos que no tienen fibra, que es algo difícil, porque los alimentos que consumen las personas que adoptan este estilo de alimentación son alimentos muy altos en fibra, y la fibra, no en todos, pero en algunas personas causa molestias y no es recomendable consumirlas antes de competir, por ejemplo. Hablamos de las legumbres, por ejemplo, o de los cereales tipo integrales. Esos son alimentos que no se recomienda consumir, pero que pueden tranquilamente reemplazarse por sus versiones sin fibra. En el caso de los cereales, que tenemos el arroz, la polenta, los fideos, la indicación sería consumir estos alimentos en sus versiones comunes, no en sus versiones integrales, que se las puede consumirlas solas, en la misma indicación que para las personas que se alimentan con carne, que la indicación es antes de una competencia no consumir alimentos, carnes, digamos, de origen, carnes en general, porque pueden llegar a provocar molestias, tardan mucho en digerirse, y provocan molestias y fatiga en los jugadores o en los deportistas. Entonces la indicación sería consumir solamente un plato de pasta con un poco de aceite. Claro. En el caso de las personas que consumen crema, puede ser con un poco de crema manteca. En el caso de los vegetarianos sería con un aceite vegetal. Claro, claro. Y después, para los casos de viajes, por ejemplo, son muy útiles las barritas y los geles. Que bueno, hace no mucho tiempo no teníamos tan disponibles alimentos aptos para veganos, pero ahora hay un poco más de disponibilidad y conseguimos barritas proteicas y que son justamente para deportistas y que son aptas para veganos. Y después, como te digo, estos suplementos en polvo de proteínas que se consiguen digamos, fácilmente, pueden también ser trasladados y se preparan en el momento con agua o con leche, y son muy útiles también. Perfecto. ¿Y qué pasa, Verónica, con el tema de la delgadez, ¿no? En el deporte, y estas exigencias o esta necesidad, ¿no? De mantenerse, digamos, dentro de los límites de pesos fijos y rígidos, ¿no? Como que es vivido, ¿no? Con cierta acuosidad para los deportistas, y también por sus entrenadores, ¿no? Que a veces suelen ser un factor de presión muy fuerte, ¿no? Sobre los comportamientos alimentarios de los deportistas, ¿no? De primer orden. ¿Qué pasa, ¿no? Con esta presión ejercida en ciertos deportes, como por ejemplo, ¿no? Los que hacen los que son escaladores, que se exigen al máximo, ¿no? O en esto de que está ese mito que gira en torno a que mientras más delgado es el deportista, mejor rinde. Bueno, ¿cómo se puede desmitificar todo esto? Sí, en realidad no tiene que ver con la delgadez en sí, sino, bueno, obviamente que hay que también definir a qué llamamos delgadez. Claro. Hablamos de delgadez, o una persona tiene bajo peso cuando tiene un índice de masa corporal, que es la relación que se establece entre su estatura y su peso, cuando tiene menor a 18. Ahí hablamos de delgadez, pero una persona puede tener una constitución delgada de por sí, pero tener buena fibra muscular y estar bien entrenada y bueno, y lograr mejorar su rendimiento. Lo importante es controlarlo, para eso también los entrenadores y todo el equipo, digamos, que está con los jugadores y los nutricionistas y especialistas en actividad física, tiene que llevar adelante, digamos, el correcto control de los jugadores, hacer mediciones antropométricas, que es lo que se hace periódicamente para evaluar la composición del cuerpo. El cuerpo, recordemos que el peso es un número, pero no me indica la cantidad de grasa ni de músculo que tiene la persona. Una persona puede tener un peso que según el índice de masa corporal se considera elevado, sin embargo tiene mucha cantidad de masa muscular y tiene un porcentaje de grasa de un 10%, que se considera muy bajo, un 5%. Y hay otros que no, que pueden tener un peso normal dentro del rango, pero pueden tener una cantidad de grasa excesiva, mayor al 25 o al 30%. Eso es lo que se busca, digamos, en el entrenamiento, dependiendo del tipo de deporte que se practique, se va a buscar tener más o menos masa muscular. En el caso de los deportes de fuerza, el peso o de lucha, por ejemplo, el peso es una
indicador importante. Como es, y bueno, y en el caso de los deportes de resistencia no afecta tanto el peso, sino la cantidad de masa muscular y el entrenamiento que tenga la persona, ¿no es cierto? Sí, Vero, ¿y hay aparatología para hacer medición de masa muscular? ¿Entra acá también el tema de delgadez, algún tipo de trastorno que sea diferente a tener bajo peso? ¿Cuál es la Sí, diferencia? para hacer las mediciones antropométricas contamos con equipos antropométricos que son bastante sencillos y fáciles de adquirir, que bueno, la persona que realiza antropometría tiene que tener tiene que tener el certificado que lo avale, que es el técnico instructor en cineantropometría, y hay varios niveles. Tienen distintos nombres: el plicómetro, que se utiliza para medir los pliegues grasos; el antropómetro, que se utiliza para medir las distintas partes de los huesos; la cinta métrica, para medir las circunferencias. Se miden de esta manera, digamos, utilizando diferentes técnicas de pliegues, perímetros y segmentos del cuerpo, y a través de distintas fórmulas se evalúa, digamos, cuál es la composición corporal en cuanto a cantidad de músculo, cantidad de masa libre de grasa, que incluye músculo y otros tejidos, y cantidad de grasa. Depende del tipo de evaluación que se haga. Se puede dividir en 2 compartimentos o en 3, 4 y hasta 5 compartimentos. En los deportes, digamos, de competición y profesionales, sí se utilizan estas técnicas más avanzadas. Y tipo... Con respecto a lo que me preguntas, sí. No, perdón, seguí, Verón. Sí. No, lo que me preguntabas de la delgadez, también no es lo mismo hablar de delgadez que de un trastorno alimentario. Delgadez puede darse por diferentes motivos, y en el deporte es bastante común que a una persona le cueste llegar a su peso, y podemos ver deportistas que son delgados, pero esto no significa que tengan un trastorno alimentario, sino que tienen demandas calóricas muy altas, que cuesta mucho cubrirlas con alimentación y con suplementación. Y bueno, y después tenemos del otro lado lo que son los trastornos alimentarios, que bueno, podemos hablar de anorexia, bulimia, y ahora también tenemos otros tipos de trastornos que se sumaron, pero básicamente están dados por una distorsión de la imagen corporal. En el caso de la anorexia, ahí sí, por ¿no? ejemplo, Incluye el rendimiento deportivo, por ejemplo. En los trastornos alimentarios sí, ¿no? Ya es más complicado. Totalmente. Una persona que sufre de trastorno alimentario no puede competir y no podría, digamos, formar parte o realizar este tipo de actividad. Tiene totalmente contraindicado, porque es una enfermedad, y una enfermedad muy riesgosa. Las personas que tienen anorexia son personas que tienen una distorsión de su imagen corporal, se ven obesas y tienen índices de masa corporal muy por debajo de la normalidad. Hablamos de índice de masa corporal de 15, 14, 13 o menos. Claro. Son personas que necesitan un equipo interdisciplinario, y cuesta mucho salir de un trastorno alimentario. Generalmente la anorexia se presenta en edades tempranas, comparte ciertas características a nivel de grupo familiar, o sea, son personas que en general son muy exigentes, son personas que en general hacen deporte, que justamente esta exigencia la llevan en todos los aspectos de su vida. Son los mejores en el deporte, son los mejores en el colegio, tienen buenas notas, son como el chico 10, digamos. Generalmente tienen digamos, un componente familiar ahí importante, digamos, de satisfacer las expectativas de los padres en algunos casos. Y bueno, y muchas veces todo esto del chico 10 termina siendo como una pantalla y enmascara la enfermedad, ¿no es cierto? Porque es difícil ver a una persona que se la ve tan bien, que sufra, digamos, este tipo de trastorno. Y bueno, y también como puede pasar con el contrario, ¿no, Vero? Lo que tiene que ver con el tema obesidad, ¿no? ¿Qué pasa con la obesidad infantil, y con esto del sedentarismo y la inactividad física? O por ahí, ¿no? Cuando se sufre de obesidad infantil, y cómo repercute después, ¿no? En la vida adulta y en la práctica de un deporte, ¿no? Sí, totalmente. En el caso de la obesidad, esta está muy ligada a otro tipo de trastorno que se llama trastorno por atracón,
que se caracteriza por el consumo muy compulsivo de alimentos que no es seguido de algún mecanismo de purga como es la bulimia. La bulimia, por ejemplo, se da en las personas que consumen de manera compulsiva y no pueden parar de comer, pero que seguidamente utilizan algún mecanismo de purga para eliminar todo eso y no aumentar de peso, que puede ser el vómito autoinducido, puede ser el uso de laxantes, diuréticos y otros tipos de purga. Y en el caso del trastorno por atracón, se da mucho en los pacientes que presentan sobrepeso y obesidad, no hay mecanismo de purga, pero sí hay consumos así compulsivos. Sí, sí, tal cual. Bueno, nos queda un montón de temas por desarrollar porque también es interesante todo lo que tiene que ver, ¿no?, con esto de la pérdida de masa corporal, la pérdida de masa muscular, en los deportistas y qué pasa y cómo se suple y cómo es el tema de la reducción, o los deportistas, ¿no?, sobre todo en los futbolistas, cuando recuperan, ¿no?, un poco de peso y cómo influye también en el rendimiento, cómo hay deportes, ¿no?, en las cuales es exigente y capaz un milímetro te cambia. La verdad que es un tema muy completo por desarrollar. Nos quedan un montón de temas por abordar, pero lamentablemente el tiempo es tirano en televisión y en las redes, como decimos, y tenemos que entrar en el otro bloque del programa. Pero Verónica, queremos agradecer infinitamente tu participación acá y que ojalá te volvamos a tener en otro programa para desarrollar, ¿no?, todos estos temas que aún falta por abordar, porque la verdad que son muy interesantes, y hacen, ¿no?, a lo que es el rendimiento del deporte, que es lo que también en parte forma, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto haber participado y bueno, también contenta y esperemos que sí, se vuelva a dar y si hay otros temas que quedan ahí por verse, bueno, los podemos dejar para la próxima. Sería un verdadero placer, Verónica. Nos encantó tenerte, así que en breve estamos en contacto para seguramente seguir abordando los otros temas que nos faltan. Muchísimas gracias. Pero muchas gracias, encantadas con vos, gracias. Igualmente, Natalia. Con Verónica, entonces, nos vamos al otro bloque del programa de Lideresas y ya volvemos para meternos en el mundo de la halterofilia y el boxeo con una entrevista internacional. Tenemos más lideresas, ya volvemos.